Déjenme le explico cómo los cristianos muchas veces hacemos cosas que no tienen sentido. Incluso cuando se trata de la gran comisión o el mandato específico de hacer discípulos. Cuando yo era niño, nosotros jugábamos un juego llamado Simón Dice, o en inglés Simon Says. ¿Lo conocen? El juego consiste básicamente de 3 o más jugadores, en donde uno de los jugadores toma el rol de Simón. Quién sabe quién será Simón, pero bueno, así se llama el juego. Y emite las instrucciones tal como salta en el aire o toca tu cabeza, ¿verdad?, a los participantes, los cuales deben de seguir si están precedidas por la frase Simón dice. Conoce el juego, ¿verdad? Muchos de ustedes se sonrieron por ahí. ¿Les parece si jugamos brevemente? Bueno, pónganse de pie. Entonces yo voy a decir, Simón dice, toca tu nariz. Y si todos tocan su nariz. Si yo digo, Simón dice, salta, todos saltan. Vamos a ver quién sabe jugar y quién no. Vamos a aprender juntos, brevemente. ¿Ok? ¿Listos? Simón dice, toca tu oreja de la derecha. Simón dice, toca tu pancita. Simón dice, salta. ¿Ok? Van a ir alcanzando. Muy bien. Simón dice, alza tu mano izquierda. Alza la derecha. No dije Simón dice. Así que todos los que hicieron eso perdieron. Muy bien, tomen asiento. Ese es el juego. La clave está en poner mucha atención a si la frase Simón dice preside el mandato. Y es así como poco a poco se van eliminando los jugadores. Divertido. Es un juego muy simple, mire, pero es muy extraño cómo en la iglesia Jesús dice es un juego totalmente diferente. Si Jesús dice algo, uno no tiene que hacer nada. Uno solo tiene que memorizarlo, o estudiarlo, o meditarlo. Verdaderamente no tiene mucho sentido muchas de las cosas que hacemos. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque mire, esta mañana vamos a explorar un texto específico que muchos de nosotros como cristianos conocemos. Quizás algunos de nuestros invitados que no tienen una relación con Dios no sepan mucho de este pasaje. Pero este pasaje comienza con las palabras Jesús dice o Jesús manda. Y miren lo que dice lo siguiente. Jesús dice, vayan y hagan discípulos. La pregunta es, ¿cuántas personas realmente están haciendo discípulos dentro de nosotros? Pero déjeme decirle, la mayoría de nosotros nos hemos memorizado este pasaje, ¿verdad? Déjame poner un ejemplo para que entendamos lo que quiero decir esta mañana. Imagínese que usted como padre o como madre, usted le dice a alguno de sus hijos o hijas lo siguiente: oye, quiero que vayas y limpies tu habitación. Ve y limpia tu habitación. Imagínese que su hijo va y vuelve más tarde y le dice a usted, ya me lo memoricé. Ve a limpiar tu cuarto. Y ellos agregan también quizás que pueden decir esto hasta en griego. Y luego ellos también quizás digan, mis amigos van a venir y vamos a estudiar cómo sería limpiar mi habitación. Ellos saben mejor que eso, ¿verdad? Cuando usted les da un mandato, ve y limpia tu cuarto, su expectativa es que vaya y limpie su cuarto, ¿verdad? No que se lo memorice, no que se lo aprenda en griego, un idioma ya muerto, sino la implicación es que lo obedezca, que tome ese mandato en serio y lo haga. Es interesante como cristianos y muchas iglesias, incluyendo lamentablemente la nuestra, tomamos esas palabras de Jesús dice y nos las memorizamos, las estudiamos, las compartimos. Pero me temo que muchos de nosotros realmente las llevamos al pie. Tomamos en serio las palabras de Jesús. Mire,
un día vamos a presentarnos ante el juez y citaremos todo lo que Él dijo, si no lo memorizamos. Y quizás hablaremos mucho de ello. Pero la pregunta va a ser, ¿qué tanto de aquello obedecimos? Específicamente este mandato de ir y hacer discípulos. La escritura es clara que se nos ha pedido que hagamos discípulos. Mire conmigo a Mateo 28, 18 al 20. Lo que este pasaje que tan conocido que se llama la Gran Comisión. Mateo 28. Jesús acaba de resucitar, pasa 40 días después de su resurrección con sus discípulos y Él los reúne y antes de irse en el monte de los olivos les da este mandato, esta ordenanza, estas palabras. Mateo capítulo 28, el primer libro del Nuevo Testamento, comenzando del versículo 18 al 20. ¿Lo encontró? Dice así la palabra de Dios. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mire, la gran comisión se puede convertir en la gran omisión de la iglesia. Bíblicamente, la gran comisión es la gran misión de Dios. ¿Y qué es la misión de Dios? Bueno, la misión de Dios en el mundo es de crear y santificar a un pueblo para su propia gloria, quienes morarán en su reino, caracterizado por justicia y paz. Y nosotros, como cristianos, quienes han creído la palabra de Jesús, nosotros hemos sido invitados a colaborar con Dios en esta misión. Aunque la invitación está abierta para todos, esta misión no puede ser cumplida por un solo individuo, sino que se cumple colectivamente a través del pueblo de Dios, la iglesia, evangelizando y discipulando en el mundo. La gran comisión es el latir del corazón tanto de Dios como la iglesia local. Por lo tanto, la iglesia puede hacer muchas cosas, puede ser caracterizada por muchas cosas, pero no podemos dejar de hacer discípulos. Por lo tanto, debemos de regresar al inicio de su propósito, el hacer discípulos de Jesús. Esta mañana la gran idea que la palabra de Dios nos comparte es la siguiente: empiece a ser discípulos. Empiece a ser discípulos. Como iglesia, empecemos a ser discípulos. La iglesia es el mandato de representar a Dios ante el mundo a través del cumplimiento de la gran comisión. En el Evangelio según Lucas esta mañana veremos en el capítulo 24, versículos 13 al 21 y luego versículos 44 al 49, seremos enseñados de que una fe en Jesús no resucitado es una esperanza muerta. Pero una fe en el Jesús resucitado lo cambia todo. Y no solamente lo cambia todo, sino moviliza a sus seguidores a ser discípulos. Estaré utilizando la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Estaremos descubriendo esta mañana quién es la iglesia a través de la adoración del cumplimiento de la Gran Comisión, al enfocarnos en 4 cosas esta mañana basados en este texto bíblico. Primero, veremos una introducción a las misiones. Segundo, veremos una base bíblica para las misiones. Tercero, una historia breve de las misiones. Y finalmente, cuarto, los principios básicos para las misiones. Contestando la pregunta, ¿quién es la iglesia?
La respuesta a esta pregunta es de gran importancia, porque la iglesia tiene el mandato de Dios de representar a Dios ante el mundo a través del cumplimiento de la gran comisión. Así que basaremos nuestro estudio en el capítulo 24 del Evangelio según Lucas, comenzando en los versículos 13 al 21 y luego continuando en los versículos 44 al 41. Si tiene una copia de las escrituras, voy a invitar que abra conmigo su teléfono o tableta, ¿verdad? Lucas 24, comenzando de los versículos 13. Dice así la palabra de Dios. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iba conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Lo que está sucediendo en este pasaje, acaba de suceder la crucifixión de Jesús. Todos sus discípulos estaban deprimidos, estaban cabizbajos, como nos dice Lucas en el texto. ¿Por qué? Porque aquel Jesús que siguieron por 3 años y medio, aquel Jesús que hizo milagros, estaba muerto, estaba en la tumba. Y ellos estaban desilusionados. Y es interesante lo que dice el texto, porque en medio de ello, 2 de esos discípulos van caminando a un pueblo llamado Emaús, y nos dice el texto que está como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y van caminando ahí estos 2 discípulos y van platicando. Y se le acerca a este peregrino de la nada y les dice: oye, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están todos cabizbajos? Y él le dice: hey, ¿a poco tú eres el único que nos visita, que no sabes lo que pasó? Todo el mundo lo vio. Todo el mundo sabe lo que pasó. Y él le dice: no, ¿qué pasó? Y le explican. Pero mire conmigo el versículo específico, el versículo 16, 15-16. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó. Nos indica el evangelista Lucas que era Jesús quien se acercó a estos 2 individuos y les dice: comenzó a caminar con ellos, pero noten el versículo 16, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Esta frase es muy importante, porque en el mundo que usted y yo vivimos existen muchas personas de distintos grupos étnicos que están en la misma condición que estos 2 discípulos. Sus ojos están velados, cegados. Seguimos ahí en el versículo 44 por causa del tiempo. Jesús los regaña, en esencia, ¿verdad? Porque no habían creído a la palabra previamente a su muerte y resurrección. Y miren lo que les dice, tomando ahí en cuenta el versículo 44. Jesús se va con ellos, sigue caminando, se desaparece. Vuelve a aparecer al resto de los 12. Y en el versículo 44, después de haber comido unos buenos pescados asados, dice lo siguiente:
Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces, ¿se acuerdan la palabra que hemos visto, la frase? Estaban cegados, sus ojos estaban cegados. Mira ahora el contraste que el evangelista nos dice en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. 46 nos dice: esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, incluyéndonos nosotros como latinos. Comenzando por Jerusalén. ¿Por qué por Jerusalén? Porque el mensaje del evangelio era primero para los judíos y luego los gentiles, todos los demás que no son judíos. Continúa el versículo 48. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Es interesante que Jesús comienza y les dice, les recuerda a ellos, les refresca la memoria, ¿verdad? Pero noten, ¿verdad?, la frase del versículo 48. Ustedes son testigos de estas cosas. Usted y yo, si alguien nos preguntara, ¿estuviste ahí? ¿Fuiste testigo visible, palpable de la resurrección de Jesús? Tendríamos que admitir no. Ahora, yo creo en ello por el testimonio de los discípulos de Jesús, de los apóstoles. De hecho, parte del requisito de ser un apóstol es un testigo, haber sido un testigo visual y palpable de Jesús y su ministerio. Nuestro testimonio es basado en ello. Pero aquí es donde descansa este mandato, que después de que el Mesías hubiese padecido muerte de cruz y hubiese resucitado al tercer día, Jesús nos dice que su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Otros evangelistas nos dan una perspectiva distinta y nos dan más detalle a qué eso se refiere. Y esto nos da entonces una introducción para poder ver qué es o qué son las misiones. Si vamos a adorar como iglesia a través del cumplimiento de la gran comisión, que significa en esencia es decir, de colaboración, misión, colaboramos en la misión de Dios, tenemos que entender este trasfondo. Déjenme mencionar unas cuantas cosas sobre las misiones. Primero que nada, mire, Dios elige y preserva para sí mismo una comunidad escogida para vida eterna y unida por fe, quienes aman, siguen, aprenden y adoran a Dios juntos. Eso es lo que hemos visto ya como una definición de la iglesia. Pero no termina ahí. No solamente nos reunimos y nos gozamos y tenemos un buen tiempo y aprendemos de las escrituras. No termina ahí. Dios nos envía afuera de esta comunidad bíblica, a la comunidad hacia afuera, para proclamar el evangelio que nosotros hemos escuchado, que nosotros hemos abrazado al haber creído por Jesús. Pero proclamamos el evangelio y nosotros prefiguramos. En otras palabras, nosotros predibujamos cómo va a ser el reino de Dios hasta que venga a esta tierra. ¿Cómo? Por la calidad de nuestra vida juntos y nuestro amor los unos por los otros. Eso es lo que vimos en lo largo de los sermones previos. Cómo eran uno la iglesia en el libro de los Hechos. Pero mire, existe mucha mala interpretación y confusión relacionado con las misiones. Por lo tanto, es indispensable aclarar varios conceptos básicos. Primero que nada, déjeme le sorprendo. La palabra misiones no está en la Biblia. Si usted la busca, no la va a encontrar porque no está ahí. Pero el concepto está ahí. Hechos capítulo 13, 1 al 4, introduce el concepto de misiones.
La misión de la iglesia es glorificar a Dios trayendo personas a Él y edificándolas en Cristo. Eso es lo que nos dice el apóstol de Pablo en Colosenses 1:24 al 29. Las misiones forman parte de la misión, es decir, de la misión de Dios. Meta o propósito de la iglesia consisten en enviar personas especialmente escogidas y espiritualmente maduras en Cristo, a dos grupos, a dos tipos de personas. Primero que nada, a los perdidos. ¿Para qué? Para evangelizarlos, para discipularlos, para establecer iglesias entre ellos. Es como traemos como cristianos el reino de Dios a esa región o ese grupo. A los salvos, para estimular y fortalecer las iglesias existentes, para entrenar y preparar a los pastores, a los líderes de la iglesia para la obra del ministerio. La palabra misiones viene del latín, missio, y significa literalmente enviar. Nosotros somos enviados. Es interesante porque Juan nos dice que así como Dios el Padre envió a su Hijo Jesús a descubrir a nosotros, a revelar a nosotros al Dios el Padre, porque ninguno de nosotros puede ir a Dios. Así que ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que enviar a un representante de Él para que nosotros pudiésemos conocerle. Entonces, ¿qué sucedió? Dios el Padre envía al Hijo. Ahora el Hijo, que está con sus discípulos, va hacia el Padre, pero lo que hace es: les voy a enviar a un ayudador, alguien, a mi espíritu, a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu. Esperen por Él. Y eso es lo que seguimos ahí en Hechos 1:8. Pero todo esto, así como Dios el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo nos envía a nosotros, sus seguidores, al mundo. Por lo tanto, la palabra misiones, como hemos visto, que significa enviar literalmente, las misiones se refieren a estas tres cosas: al proceso de enviar personas, a las personas enviadas o misioneros específicamente, o a un programa de ministerio realizado por los que son enviados. Todos los creyentes deben de ser testigos de Cristo, y esa es la clave. ¿Por qué? Porque podemos echarle la carga a ciertas personas, a ciertos profesionales que han sido entrenados para ser misioneros. Pero la clave o la idea principal que la Escritura nos enseña es que todos los creyentes, todo seguidor de Jesús, somos testigos. Somos llamados a ser testigos de Él, como vimos en Lucas 24. Ahora, no todos somos llamados o enviados como misioneros en el sentido técnico de la palabra. Aún así, uno podría decir lógicamente que todo cristiano que testifica es un misionero, o al menos un enviado, en el sentido de ser embajador de Cristo ante el mundo. Lamentablemente, la iglesia ha ido demasiado lejos al hacer de las misiones un ministerio especial. Es decir, solamente para profesionales, solo para personas que han sido capacitadas. Aunque tiene su valor, ¿verdad? Pero la parte integral de las misiones es fundar iglesias, compartir el mensaje del evangelio, enseñar todas las cosas que Jesús nos mandó. Eso nos lleva al meollo del asunto. Una iglesia que no está activamente envuelta en misiones locales o extranjeras, o lo que se conoce como transculturales, está fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios. Por lo tanto, las misiones son la responsabilidad de la iglesia de enviar a los creyentes, no necesariamente profesionales. ¿A qué? A evangelizar a los perdidos en todas partes, a estimular y fortalecer a nuevos creyentes, a plantar iglesias y preparar a sus líderes, capacitar a nuevas iglesias para que continúen el mismo proceso reproductivo de misiones. Ese es el rol suyo y mío, ese es el llamado, esa es la misión principal. Podemos hacer cualquier otra cosa, pero nuestra misión principal es clave: hacer discípulos. Las misiones están enfocadas en enviar creyentes para el evangelismo, el discipulado y la capacitación y la fundación de iglesias.
Ahora, quiero que vaya conmigo para ver esta base bíblica. ¿Por qué? Porque vimos ya en este ejemplo de esos dos discípulos caminando que sus ojos estaban cegados. ¿Cómo nosotros podemos colaborar con Dios para poder abrir los ojos de aquellos que están cegados? La Biblia enseña que las misiones no fueron un pensamiento adicional de Dios. A Dios no se le ocurrió, sino fue una parte integral de su plan entero de la salvación eterno, desde antes de la fundación del mundo. Las principales secciones que subdivide la Biblia apoyan ese sentido misional, porque se debe que Dios siempre se ha preocupado por los perdidos de todas las épocas, de todas las naciones, por lo que Dios dio la comisión de realizar su plan redentor desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ir un poquito más rápido en esta sección por causa del tiempo. Pero el punto es que el interés de Dios por las misiones ha comenzado desde Génesis. Mire, por ejemplo, en Génesis, a través de Noé. ¿Se acuerda la historia de Noé? Dios envía a Noé, ¿cómo? Dios lo llamó para que predicara el evangelio a los perdidos, simbolizando la salvación por gracia a través de una arca. A través de Abraham, Dios llamó a Abraham para que se fuese de su tierra y fuese un instrumento a través de cual la salvación sería posible para todos en Cristo, que en Él todas las familias de la tierra iban a ser benditas. En la ley, a través de Moisés y la celebración de la Pascua, encontramos esa liberación y redención de Israel, que Dios describe la salvación espiritual por medio de la fe. En la historia de Israel, Dios usó a Josué para dar a conocer su nombre a todas las naciones, liberándolo como uno de los jueces. En los libros de los reyes, a través de Salomón, Dios comunicó que Él solamente es Dios. Lo mismo en el libro de los Salmos. Los Salmos revelan que Jehová o Yahvé o Yahweh es Dios soberano sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, y desea que todos los pueblos le alaben. En los profetas enseñan que los planes de Dios siempre han incluido a Israel como una luz de revelación para los gentiles, de manera que la salvación puede llegar hasta los más apartados lugares de la tierra, llegando al Nuevo Testamento, en los evangelios. Dios puso a Cristo Jesús como el medio de salvación, o lo que llaman los teólogos la propiciación. Cristo murió por todos los pecadores, resucitó y envió a sus discípulos ahora afuera al mundo a predicar las buenas nuevas del evangelio a todos los hombres, sin importar de grupo étnico o lenguaje. En el libro de los Hechos, que hemos estudiado en estos últimos sermones, vemos que el evangelio alcanzó a los judíos y a los gentiles alrededor del mundo. En las epístolas, en las cartas, las epístolas nos enseñan claramente que el propósito de la iglesia es predicar las buenas nuevas, evangelizar y discipular en todas partes. Finalmente, llegando al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, al terminar la Biblia se hace evidente que personas de todo pueblo y de toda nación serán salvas. Y en Jesucristo, Cristo mismo, el verdadero centro de las Escrituras, las cuales dan testimonio de Él, ese evangelio será predicado. Que eso es lo que acabamos de ver en Lucas 24, 25 al 27. Verdaderamente el deseo de Dios es que el nombre de Jesús sea conocido en todas las naciones, tanto judíos como gentiles, de manera que los hombres le conozcan a Él y se salven. Y así, a través de las misiones, es como el nombre de Dios es conocido. Déjeme decirle, y quiero que me escuche con atención. Al principio le dije que Dios lo trajo aquí no por una coincidencia, sino una diosidencia. Dios le permitió y puso sus planes para que usted estuviera aquí. De todas las ciudades de Estados Unidos, de Norteamérica, usted está aquí, en Frisco, en esta iglesia, en esta comunidad bíblica. Lo que implica como inmigrantes para nosotros es que no es poder llegar a una estabilidad en este país. Créame, eso es bueno, pero esa no debe ser nuestra misión como inmigrante. Nuestra misión es hacer discípulos. Si el Señor me lleva a los Estados Unidos de Norteamérica por emigrar por cualquier razón,
Si usted no le conocía a Dios antes en su país, la razón por la cual Dios le trajo aquí es para que usted escuchara, su corazón estuviera abierto, fueran sus ojos abiertos. Como padres, Dios nos da la bendición de ser papás, pero no para que nuestro hijo sea el mejor estudiante de matemáticas o nuestro hijo sea el mejor atleta que vaya a jugar para los Cowboys. Nuestra tarea principal es hacer de él un discípulo de Jesús. Me temo que nosotros nos hemos preocupado, así como la iglesia en general, con muchas otras cosas y no lo importante, no la misión, no ser céntricos en la misión de Dios, de hacer discípulos. Todos nosotros tenemos esa tentación, porque eso nos lleva a los mandamientos de Dios para las misiones. En el Nuevo Testamento se sentan por lo menos 5 pasajes claros relacionados con las misiones. Mateo 28, 18 al 20 como leímos, Marcos 16, Lucas 24 como leímos también, Juan 17 y Hechos 1, 8. Así que no puede haber duda alguna con respecto a las intenciones de Dios. El propósito de Dios es usar a su pueblo para proclamar su plan de salvación en el poder de Dios a los perdidos que se encuentren en cualquier parte. Hermano, hermana, el ser cristiano o ser un discípulo de Jesús no se trata de ser religioso. Si usted piensa eso, usted está mal. Incluso me atrevería a decir que probablemente usted no ha conocido a Jesucristo verdaderamente. Porque si usted conociese a Jesucristo verdaderamente y le viera y escuchara sus palabras de ir a ser discípulos, usted y yo seríamos movidos a obedecer. Y que todo lo que hagamos en nuestras vidas será enfocado en hacer discípulos, como papá, como mamá, como emigrante, como ciudadano o lo que sea. La única pregunta siguiente que nos queda como iglesia responder es: ¿por qué no hemos sido obedientes? Necesitamos que toda la iglesia testifique de Cristo a todo el mundo. Eso me lleva rápidamente a poder pasar una historia de las misiones. Si alguna vez nunca ha escuchado sobre la historia de las misiones, déjeme le cuento rápidamente en estos minutos que me quedan. La iglesia debe ver a las misiones como una acción que comenzó en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos específicamente. Y esa historia comienza y podemos aplicar esos principios de misiones. ¿Por qué? Porque aunque Dios claramente eligió a Israel como su instrumento escogido, a través del cual llevaría a cabo su plan de redención en el mundo, Israel ha sido temporalmente rechazado. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al Mesías, porque lo crucificaron. Solamente un remanente, solo unos cuantos aceptaron al Mesías, los discípulos. Y ahora entonces, porque Israel ha sido temporalmente rechazado por Dios, la iglesia ahora tiene el privilegio de ser el instrumento temporal escogido por Dios para llevar a cabo su misión. En el periodo del Nuevo Testamento, que cubre de los 30 años a los 62, es decir, desde la resurrección de Jesús hasta los primeros 60 años, encontramos, ¿verdad?, que las misiones empezaron a surgir como parte esencial de la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque ellos sabían cuál era su misión, cuál era su objetivo. Comenzaron, por ejemplo, en las misiones en Hechos, comenzaron en casa evangelizando a los judíos y a los extranjeros que vivían entre ellos. Se enfocaron en la predicación del evangelio, especialmente en la resurrección, en el poder del Espíritu Santo. Hubo abundancia de apoyo comunitario entre los creyentes. La persecución no detuvo las misiones. Al contrario, las animaron a que cobraran fuerza. Fueron muy fervientes a pesar de la persecución, lo cual ocasionó que se extendiera el evangelio. Fueron dirigidas por el Espíritu Santo. Alcanzaron tanto a los judíos como a los gentiles. Incluyeron la fundación de iglesias en Antioquía, donde por primera vez se les llama a los seguidores de Jesús o del camino cristianos, que fueron estimuladas y fortalecidas por la iglesia principal en Jerusalén por grupos de misioneros. Requirieron que los creyentes ofrendaran para sostener a esas iglesias. Se enfocaron en la enseñanza de la palabra a los creyentes. Giraban alrededor de la iglesia de Antioquía, donde había el Espíritu Santo escogido a Pablo y a Bernabé para enviarlos, ¿verdad?, a los distintos proyectos misioneros.
¿verdad? Se distinguieron en hacer discípulos, en establecer nuevas iglesias y la ordenación de ancianos. Incluyeron también desacuerdos en cuanto a la estrategia y asuntos doctrinales. Es por eso que el Nuevo Testamento se escribe lleno de cartas. El apóstol Pablo primordialmente. Involucraron a grupos de ministerios eficaces dirigidos por hombres, poseyendo distintos dones. ¿Qué produjo esto? 3 respuestas que usted y yo podemos enfrentar al presentar el evangelio. Algunos creyeron, algunos lo rechazaron, algunos querían oír más. Mire, usted y yo debemos ir y plantar la semilla y dejar los resultados al Señor. Eso es lo que es simplemente el evangelio. Plantar la semilla del evangelio y dejar los resultados al Señor. Así que en los hechos podemos ver que las misiones incluyeron el evangelismo, que va mano a mano con el discipulado, la fundación de iglesias y la enseñanza para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, las misiones en hechos fueron eficaces porque predicaron el evangelio, produjeron discípulos, fundaron iglesias en el poder del Espíritu Santo en obediencia a la gran comisión, a pesar de la terrible persecución y el sacrificio personal. Es ahí donde usted y yo como iglesia debemos de medirnos. ¿Cómo estamos siendo obedientes al mandato de hacer discípulos? Brevemente, vamos a ver los otros periodos históricos que ha pasado la iglesia. Primero que nada, el periodo apostólico. Ya vimos eso de los hechos. Pero vamos a ver el periodo post-apostólico. Es decir, después de los apóstoles, del año 70 al año 100 después de Cristo. Después de Hechos, la actividad misionera no avanzó hacia el este en dirección de Europa, más allá de Roma o quizás España, sino hacia el este y el sur, primordialmente alrededor del mar Mediterráneo en África del Norte. Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70 y Antioquía y Siria se convirtieron en el punto de partida del cristianismo. Del año 100 al año 500, este periodo presenció el establecimiento de la iglesia universal, aunque terminó en 2 ramas principales: la iglesia occidental en Roma y la iglesia oriental en Constantinopla, Turquía. La actividad misionera no era ferviente y la mayor parte de la energía de la iglesia fue malgastada en discusiones teológicas y en rechazo de herejías. Hubo cierta movilización del cristianismo hacia Siria y Armenia, y de ahí probablemente fue llevado a la India. Durante ese periodo, las hordas bárbaras invadieron el imperio romano desde el norte y el este, y muchas de estas hordas, al convertirse al cristianismo, fueron también convertidas en forma masiva. Ciertos esfuerzos misioneros realizados por monjes romanos dieron el resultado del extendimiento del evangelio hasta Irlanda y gran parte de Europa. En el año 500 al 800 después de Cristo, este periodo se caracterizó por el intento de la Iglesia Católica de consolidar su control a través de la cristiandad, a través del Papa. El Papa nunca ha existido, por cierto. Vino a existir alrededor del año 500 cuando se instituyó esa orden, por controlar la cristiandad y su defensa hacia los ataques de las hordas bárbaras. Hubo también actividad misionera a través de varios monjes. Este periodo presenció la fundación del Islam. El Islam nunca ha existido, sino fue después del año 500 que surgió por Mahoma. La fe musulmana influiría grandemente en la aniquilación de la mayoría del progreso misionero en el mundo griego oriental que rodeaba a Constantinopla. Del año 800 a 1200, la primera parte de este periodo observó el desarrollo del Sacro Imperio Romano en Europa, con un casamiento de poderes religiosos y políticos que desafortunadamente la iglesia se convirtió simplemente en un ritualismo y secularizada. Eso es lo que caracteriza las cruzadas. Fue en este tiempo que surgió. Al fin de este periodo, algunos esfuerzos misioneros fueron realizados, pero por ciertos órdenes de monjes aquí y allá, nada organizado. 1200 a 1800 existe o sucede algo muy interesante: las exploraciones y el colonialismo primitivo, que sirvieron para llevar el cristianismo a la India, a China, el lejano oriente, África del Norte y Sudamérica. España, Francia e Inglaterra eran las primeras fuerzas potenciales que movilizaron el cristianismo.
No obstante, estos esfuerzos significativos tuvieron lugar durante este periodo. Y fue en este periodo donde surge la Reforma Protestante, en la cual nuevamente se regresó hacia la Escritura, al retorno a la teología bíblica de la salvación por la fe solamente, reenfatizó la experiencia de la conversión personal, encendió un renovado interés en la predicación del Evangelio y fue una causa de la que la iglesia nuevamente tomara fuego o viento en popa en los asuntos espirituales. En 1800 al 1946 es el gran siglo de la actividad misionera cristiana. ¿Por qué? Porque fue el producto de la Reforma Protestante que llegó a Norteamérica, específicamente a los Estados Unidos de Inglaterra, porque España exportó catolicismo romano y eso entonces renovó un interés en la Biblia, en la oración, en la dependencia del Espíritu Santo y colocó otra vez a la iglesia en el camino correcto. Esa fue la época de varios grupos o agencias misioneras independientes. Al final de la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, marcó ese clima de esfuerzos misioneros de Europa a Norteamérica. Desde esa fecha, el enfoque del cristianismo se ha dirigido en Sudamérica, África y Asia. De 1946 al presente, el enfoque ha sido cada vez menor, en declive en actividad misionera tradicional y mayor en el evangelismo masivo a través de campañas o cruzadas evangelísticas, la televisión, la radio, etc. La lucha por el crecimiento numérico y la recaudación de dinero se ha vuelto inconteniblemente difícil. Ahora, ¿eso dónde nos pone usted y yo? Estamos en el siglo XXI. Lamentablemente, por causa de no enfocarnos en la misión como iglesia en general, las misiones han bajado. Producto que el cristianismo en Europa se considera postcristiano, es decir, no necesitamos del cristianismo. ¿Por qué? Porque es una cosa del pasado. Mira lo que causó, mira lo que sucedió, dividió en lugar de unirnos. Ya no hay que buscar a Dios. El cristianismo norteamericano, somos muy anchos, tenemos una milla de anchura, pero tenemos una pulgada de profundidad. Perdidos sin esperanza por medio del materialismo secular. Estamos más interesados en nuestros trabajos, en nuestras carreras, en nuestro legado, en lo que tenemos, en lo que manejamos, en lo que nos ponemos. Estamos más interesados en eso que en la misión de Jesús. Poquísimos misioneros salen a las misiones en proporción con las necesidades misioneras. ¿A qué voy con esto? Hay tres razones principales para terminar por las cuales una iglesia fracasa en la misión de Dios. Primero, por desobedecer el mandato de Cristo en la Gran Comisión, al descuidar la oración y el ministerio de la palabra. Segundo, por concentrarse en el evangelismo sin tomar en cuenta el discipulado. Es decir, vamos, evangelizamos y ahí nos vemos, que Dios les bendiga. Es decir, hacemos convertidos, pero no hacemos discípulos. Tercero, por el número tan reducido de miembros de la iglesia que toman parte en las misiones yendo, ofrendando, orando. No los voy a preguntar aquí para no avergonzarlos, pero hermano, hermana, es tiempo que usted y yo regresemos a nuestra misión de hacer discípulos en su casa, en su trabajo, en su escuela, en su iglesia incluso. Tenemos que regresar a eso. Tanto el libro de los Hechos como la historia de la iglesia parecen dejar bien claro cuáles debieran ser los medios, el mensaje y el método empleado en misiones. Y terminamos con esto. Los medios a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Las misiones nunca se llevarán a cabo al menos de que sean hechas con la capacitación que Dios nos da. El mensaje, predicamos el evangelio, Cristo muerto y resucitado. Esa es la simplicidad del evangelio. Proclamar la verdad mediante la enseñanza de la Escritura, enfatizando a la obediencia. No importa cuánto usted sepa, sino cuánto usted obedece lo que usted sabe. El método, el plan de Dios es que nosotros, su pueblo, hagamos discípulos entre los perdidos. ¿Saben lo que le pasó a Israel? Dios los desechó. Lo mismo puede suceder a usted y a mí.
Dios toma en serio su misión. El propósito de Dios se cumplirá mediante el principio de la multiplicación de los discípulos. Y encontramos ese patrón en el Nuevo Testamento. Los dejo con estos. ¿Cómo entonces usted y yo podemos ser efectivos? Le voy a dar unas cuantas características de un misionero eficiente que estos discípulos implementaron. ¿Por qué? Porque usted y yo somos producto de alguien que fue obediente en escuchar el Evangelio, proclamar el Evangelio y hacer discípulos. Esa es la única razón por la cual usted y yo estamos sentados aquí y podemos llamarnos cristianos. Porque alguien cumplió su deber. Nos toca a usted y a mí, para la siguiente generación, cumplir ese mandato. Si usted y yo no somos obedientes a ese mandato, Dios guarda a la próxima generación, a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Porque usted falló. Le enseñó a jugar muy bien el fútbol, le enseñó a manejar muy bien sus finanzas, le enseñó a ser un buen papá, le enseñó a hacer todo lo demás, pero no le enseñó a ser un buen discípulo de Jesús. Qué tristeza sería eso para usted y para mí, hermano, hermana. Un misionero verdaderamente efectivo deberá hacer lo siguiente: invertir mucho tiempo en rodillas, orando, buscando a Dios, dependiendo de Él. Si a usted no le importan las misiones, si a usted no le importa discipulado y usted es un cristiano, lo primero que usted tiene que hacer es pedirle a Dios que le dé interés por su misión, que le abra sus ojos para que le haga ver lo que Él ve. Segundo, luchar por ministrar y amar a otros desinteresadamente en el poder del Espíritu Santo. ¿Es fácil hacer discípulos? Pero es la voluntad de Dios. Y ese mandamiento viene con promesa. Si tú haces esto, yo estaré contigo hasta el fin. Me temo que muchas veces no experimentamos la presencia de Dios o no sentimos que Dios está con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no estamos haciendo lo que debiésemos de hacer discípulos. Y aún decimos, queremos mejor música o queremos esto, lo otro, pero no hacemos discípulos. Tercero, rehusarse a comprometer el mensaje de la Biblia comunicado en la verdad en una forma eficiente, de manera apropiada, en el medio del contexto cultural que usted se desenvuelve. En otras palabras, usted no tiene que ir a otro país. Si Dios lo llama, qué bien. Pero donde usted está, donde quiera que Dios le lleve, usted es un enviado a sembrar las semillas. Apartarse personalmente del pecado y ser un ejemplo piadoso. Servir fielmente como un miembro de un equipo misionero, verse a sí mismo como un entrenador, capacitador y desarrollador seriamente de discípulos. Todas estas cosas tienen que ser nuestras características. Un misionero es un embajador de Cristo enviado por la iglesia a ministrar el mensaje del Evangelio con los medios proporcionados por Dios, usando los métodos culturalmente apropiados. En conclusión, quizás usted está aquí y no es un seguidor de Jesús. El primer paso que tiene que usted hacer, como vimos en Lucas, es arrepiéntase. Arrepiéntase. Confíe en Jesús para el perdón de sus pecados. Si usted es un seguidor de Cristo, entonces es un cristiano. Y si usted es un cristiano, entonces el mandato de Cristo para usted es hacer discípulos. Y la gran comisión es, por lo tanto, no algo opcional, sino la responsabilidad de nosotros como iglesia al enviar a creyentes, no necesariamente a profesionales, a evangelizar a los perdidos en todas partes, a estimular y fortalecer a los nuevos creyentes, a plantar iglesias y preparar a sus líderes, a capacitar a nuevas iglesias para que continúen el proceso de misiones reproductivas. ¿Recuerda cómo funciona el juego de Simón dice? En la iglesia, como cristianos, me pregunto, ¿cuándo empezaremos a darle importancia a lo que Jesús dice? Por lo tanto, empiece a ser discípulos. Como iglesia, empecemos a ser discípulos. La iglesia tiene el mandato de representar a Dios ante el mundo a través de la gran comisión. Le dejo con estas palabras del teólogo John Yates. La iglesia es la familia de Dios en el Nuevo Testamento y es llamada la comunidad del nuevo pacto. Es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza, es la novia de Cristo. Nosotros somos llamados gente santa, nación santa, real sacerdocio,
La iglesia es la gente quienes han sido hechos hijos de Dios, adoptados por Dios mediante Jesucristo. Y la iglesia consiste de todas las culturas, de todos los grupos étnicos, gente de todas las edades, todos aquellos quienes han llegado a conocer a Jesucristo como Señor. Los credos antiguos describen a la iglesia como una católica y apostólica santa. Es una porque la iglesia es un cuerpo bajo una cabeza. Es santa porque el Espíritu Santo mora en ella y la consagra, dirigiendo a los miembros de la iglesia en la obra de Dios. Es católica porque es universal y alcanza al mundo. Proclama la completa fe apostólica a todas las personas hasta el fin del tiempo. Y es apostólica, que significa que nosotros continuamos la enseñanza y el compañerismo de los apóstoles y somos enviados afuera en la misión de Cristo a todas las personas. Nosotros no elegimos quiénes van a estar en la iglesia, así como nosotros no tenemos voz en quiénes son nuestros hermanos y hermanas o primos. Dios elige cualquier denominación particular o grupo que ellos puedan pertenecer. El pueblo de Dios es parte de la iglesia y nuestros hermanos y hermanas. Rey sobre todo, tú nos has traído como la familia de Dios. Manténnos fieles para adorar juntos, para amar los unos a los otros y para proveer las necesidades de los unos a los otros. Permite que nuestro compañerismo sea genuino y ayúdanos a motivar los unos a los otros en la fe. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Señor, usted desea que nuestra misión sea hacer discípulos. Ayúdeme a mí como pastor, como papá, como esposo, como miembro de esta iglesia a ser discípulos. Lo mismo le pido para mis hermanos y hermanas. Ayúdenos a ser discípulos, que tomamos en serio lo que usted diga. Ya hemos descubierto quién es usted, quién es la iglesia. Le pedimos, Señor, que nos ayude a vivir para su gloria al hacer discípulos. En el nombre de su Hijo Jesús, en quien descansa nuestra esperanza eterna, y a través del Espíritu Santo le pedimos esto. Y el pueblo de Dios dice: amén.